Y bueno, el tema que voy a dar tiene que ver con mi tesis. Entonces, déjenme nomás, comparto la presentación, la pantalla. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se puede ver algo. Ujú. Bueno, pues sí, me llamo Joaquín Velarde. Eh, para quien no me conoce, pues soy alumno de cuarto semestre de la maestría. Y pues el doctor Igor me invitó a ser ponente en este espacio de su clase. Y cuando me invitó, pues tuve dos reacciones. La verdad, la primera me emocionó porque creo que me apasiona mucho este tema de las colonias de hormigas. Pero la segunda reacción fue algo de nerviosismo porque creo que todavía estoy algo verde en el tema. Hay un chorro de puntos que todavía no domino y pues por lo tanto este tema lo voy a tratar más como una introducción. No voy a entrar tan profundo a todas las aplicaciones que puede llegar a tener, ¿verdad? Voy a explicar cómo, cómo surgió, ¿verdad? Cómo viendo la naturaleza nosotros podemos pensar en un algoritmo de este tipo, ¿no? Y bueno, el título que les presento, con el título con el que, valga la redundancia, titulo esta presentación es Optimización con colonia de hormigas para problemas clásicos. Y bueno, como pueden asumir, nuestro protagonista son pues las hormigas y cómo su comportamiento nos puede ayudar pues a resolver problemas clásicos como el problema de la ruta más corta y el del viajero, ¿no? No voy a meterme a explicar eso porque yo supongo que ustedes ya los dominan mucho. Entonces, voy a dividir esta pequeña exposición en, vamos a hablar de las hormigas en la naturaleza y cómo son algunas de las capacidades que pueden hacer. Luego vamos a ver cómo podemos modelar una hormiga real, bueno, el comportamiento de una hormiga real a una artificial, ¿verdad? Después, em, me gustaría mostrarles el algoritmo para el problema de la ruta más corta, con un mapa un diagrama de flujo. Y pues otro diagrama de flujo con una pequeña modificación para el problema del vendedor viajero, ¿verdad? Entonces, y bueno, si les parece, también me gustaría al final poner un video de alguien que pudo hacer una simulación de las hormigas, que tiene más o menos una duración de 7 minutos al final, que la verdad estaba muy padre. Y unas información extra como las referencias, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con las hormigas en la naturaleza. Ah, yo estoy convencido que para nosotros las hormigas es un insecto muy, pero muy familiar. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que las hormigas, hablando como simples individuos, son muy simples y sencillos, pero cuando las presentamos en una colonia o una estructura social así bien, bien organizada, pueden completar tareas súper complejas que exceden por mucho la capacidad que tiene una hormiga, ¿no? Tal vez hayan visto en la naturaleza que forman incluso puentes enteros para cruzar un río o incluso cruzar de un lado a otro. Entonces es bastante interesante cómo se comportan. Y bueno, una de las capacidades que posee una colonia de hormigas y que fue investigado en las pruebas más tempranas que tenemos fue the ants foraging behavior, que se refiere al comportamiento y métodos que utilizan las hormigas para encontrar comida. O sea, esta es una de las capacidades que tienen, ¿verdad? Y creo que la más esencial que necesitan, que es poder encontrar comida. Está lloviendo un chorro, no sé si se escuche. De hecho, está lloviendo tanto que no me escucho yo. Entonces, si hay un problema, me dicen, por favor. ¿En qué estaba? Ah, sí. Este comportamiento, el de las hormigas, es súper esencial, ¿verdad? Y es el que nos interesa estudiar en
en esta presentación. Y vamos a tomar un ejemplo simple pero brillante de John Dunenberg en 1990 con sus asociados. Ellos hicieron un experimento muy sencillo, pero muy inteligente. Le llaman el experimento del doble puente. En este experimento poníamos una fuente de comida, ¿verdad? En una plataforma y en la otra poníamos a la colonia de hormigas y la conectábamos por medio de dos puentes o dos ramitas, una larga y una corta. Este experimento pues es muy sencillo, cualquiera lo puede replicar. Por ejemplo, si ustedes tienen ahí una cajita en una colonia de hormigas, le ponen dos tubitos, ¿verdad? Uno más largo que el otro, y ponen la comida también al otro extremo. Lo que van a observar es que en aproximadamente el 95% de los experimentos, el tráfico en la rama corta es del 80 al 100%, es decir, las hormigas siempre favorecían el tomar la ruta más corta para llegar a la comida, casi siempre, ¿verdad? Fíjense en este video, este es otro experimento. Pueden ver que hay dos puentecitos, ¿no? El de arriba es más largo que el de abajo. Y como podemos ver en ese video, espero que lo estén viendo, porque las hormigas están muy chiquitas, pues todas tienden a usar el de abajo, ¿verdad? Entonces, y bueno, probablemente ustedes piensen, ah, bueno, pues las hormigas tienen ojos, ¿no? Pueden ver qué ruta es más cercana y de esa manera van a escoger la ruta. Pero el problema con esta idea es que la facultad visual de la mayoría de las especies de hormigas es muy, muy pobre, por no decir que son completamente ciegas. Por ejemplo, en este eh, gráfico que tenemos aquí, podemos ver cómo una hormiga se compara con la vista de un ser humano. Una hormiga puede variar entre 150 omatidia a 650 omatidia y podemos ver que su visión es súper, súper borrosa. Apenas puede percibir la luz en su ambiente, a diferencia de nosotros. Entonces, no veo que los ojos sean una solución para que ellas puedan encontrar la ruta más corta, ¿verdad? Ah, bueno, dato curioso para quien no sepa qué es una omatidia. Una omatidia es, perdónenme si le tienen fobia a los insectos, así. Las omatidias son unas células fotorreceptoras que son capaces de distinguir la presencia de luz, ¿verdad? Y también la falta de luz en los insectos. ¿Alguien le gustaría adivinar quién es el insecto que posee más omatidia? O sea, que tiene mejor visión en el reino de los insectos. No sé, la mosca puede ser. La mosca. Pues no, realmente el más, no, ahí lo escribí mal, pero es la libélula. Y tiene 30,000 de estas células. Una cucaracha, por ejemplo, que está bien difícil aplastarlas porque te ven, tiene solo 2,000. Creo que una mosca tiene unas, no tengo el dato correcto, pero como 3,000. Entonces una libélula de verdad es un insecto increíble, ¿verdad? Y bueno, las hormigas varían desde 150, creo que las que más extienden son 1,000. Entonces sí, tienen una visión muy pobre, ¿verdad? Entonces llegamos a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué método utilizan las hormigas para lograr esta hazaña? Y este método es llamado Stigmergy. Este método es una forma indirecta de comunicación que utilizan las hormigas y consiste de producir químicos que se dejan en el ambiente para comunicar algo. Por ejemplo, déjenme mostrarles este video.
en el que van a ver cómo el tráfico de hormigas empieza a dejar cierto químico en pues en el piso, ¿verdad? Ahí podemos ver que se empieza a hacer más rojizo, más rojizo. Déjenme le adelanto tantito. Cada vez que pasa una hormiga por ese lugar empieza a poner más químicos hasta que hace una concentración tan grande que las hormigas favorecen, ¿verdad? Utilizar el camino de las que utilizan los demás, las feromonas. Entonces, aunque no tengan una vista muy buena, eh, usando este método pueden comunicar dónde hay comida, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir. Esto quiere decir, pensamos en el experimento de doble puente, que cuando al principio salen las hormigas de la colonia, pues no hay feromonas, ¿verdad? Pero ya que las hormigas depositan feromonas mientras caminan, ustedes podrán ver que las rutas más cortas van a empezar a tener mayor concentración, ¿verdad? Porque las hormigas tardan menos en pasar ahí. Entonces, digamos que cuando una hormiga sale de aquí y llega a la comida, la que está aquí abajo apenas va a la mitad, ¿no? Entonces, si tenemos una colonia entera, pues va a haber más y más concentración de feromonas en la rama corta y esto hará que todas las hormigas lleguen a hacer una convergencia, ¿verdad? En la rama corta. Esa es la manera invisible que quizás no nos damos cuenta que utilizan las hormigas para encontrar comida. De hecho, si ustedes encuentran una línea de hormigas así y agarran un papel y le tallan así en el caminito, las hormigas se van a confundir porque les quitaste las feromonas. No lo hagan, es bien gacho. Ah, entonces, pensando en esto, tenemos entonces la necesidad de que al tratar de pasar este comportamiento a un modelo matemático, necesitamos la necesidad de simular las feromonas en nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que necesitamos saber. Siguiente. Ahora, también es interesante ver qué pasa cuando una colonia de hormiga que ya alcanzó la convergencia, o sea, que ya está teniendo todas sus hormigas yendo por una ruta, ¿qué pasa cuando le pones una ruta más corta, verdad? Por ejemplo, en el experimento de doble puente, primero ofrecieron el camino largo, perdón, durante 30 minutos. Se alcanzó la convergencia y después de esos 30 minutos injertaron, por así decirlo, la rama corta. ¿Qué fue lo que pasó después de que la pusieron? Pues en la mayoría de los experimentos, una vez que la agregan, las hormigas continuaron usando la rama larga. Esto es porque hay una cantidad de feromonas concentradas tan grandes que no dan oportunidad a las hormigas de cambiar la ruta. Es por esto que, bueno, en la naturaleza podemos ver situaciones como estas. No sé si les ha pasado ver una espiral de la muerte, le llaman así, en el que las hormigas están solo dando vueltas porque algo pasó con el sistema de feromonas que tenían y empezaron a seguirse las unas a los otros hasta que forman una espiral siguiéndose, ¿verdad? Y pues ahí mueren. Le llaman la espiral de la muerte por eso. Entonces, pues las feromonas son muy importantes. Y para que esto no suceda, ¿verdad? Aunque todavía pasa, pues se usa un mecanismo en la naturaleza, ¿verdad? Muy conocido también, que es pues la evaporación. Este es otro mecanismo importante que necesitamos nosotros simular para que nuestras rutas vayan evaporándose gradualmente y que las hormigas busquen otras soluciones, no se estanquen solamente en una sola ruta, ¿verdad?
Entonces sí, asumimos que necesitamos un mecanismo para simular nuestro ambiente, el cual es la evaporación de feromonas. Y bueno, por último, aunque nuestras hormigas son llevadas hacia la máxima concentración de feromonas, no siempre lo hacen. Entonces, tenemos que tener en cuenta una función probabilística para que nuestras hormigas puedan construir su solución. Entonces, ¿hay dudas hasta aquí, de casualidad? Si no hay, voy a continuar entonces. Entonces, teniendo estas 3 puntos que ya tenemos en la naturaleza, ¿cómo lo hacemos a una modelando, ¿verdad? Haciendo una hormiga artificial. Vamos a tratar de modelar el comportamiento de nuestras hormigas matemáticamente. Y aún antes de esto, quisiera que pensaran en las hormigas como objetos en programación. Pueden ver en la presentación que les doy un ejemplo de cómo podemos pensar en una hormiga en programación, ¿no? Tiene sus atributos, tiene un identificador, tiene la ruta que ha recorrido, tiene un vector o un arreglo, como quieran llamarle, que es pues la solución que construye la hormiga. Tiene también este valor L, que es el costo total de la ruta, y tiene un delta subíndice L, que es el inverso multiplicativo del costo de la ruta, ¿verdad? Y bueno, esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero solo quisiera que pensaran así en una hormiga, ¿no? Y bueno, primeramente quiero decirles también que los algoritmos colonia hormigas están pensados para todo tipo de problemas que puedan ser modelados como un grafo, ¿verdad? Entonces, consideremos un grafo conectado, ¿verdad? Denotado como G, en paréntesis N, A, en el que A es el conjunto de nuestros arcos y N es el conjunto de N nodos. Sabemos que para cada arco tenemos esta propiedad que es el costo, que va de IJ, subíndice IJ, ¿verdad? Que es el costo de cada arco. Y en los nodos tenemos dos nodos importantes, que es el nodo de inicio o el nodo nido. Y tenemos el nodo destino o el nodo de comida, ¿verdad? Es importante tenerlo cuando modelemos el problema. Y bueno, si recuerdan, empezamos con la necesidad de simular feromonas en nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, pensando en un grafo, vamos a poner a cada arco de nuestro grafo otra propiedad a la que vamos a llamar pues las feromonas, denotado como tau subíndice IJ, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos, tenemos nuestra matriz, ¿no? De costos y también tenemos otra matriz que es de feromonas. Ok. Y además, tenemos la necesidad de agregar feromonas, ¿verdad? Entonces, cada cierto tiempo, a cada uno de nuestro arco IJ, añadiremos este atributo, que es el valor delta tau eh, de la hormiga K, ¿verdad? Para simularlo. Con esta regla simulamos la colocación de feromonas en el ambiente, ¿verdad? Cabe decir que solo se va a agregar feromona a las rutas que la hormiga pasa. Después dijimos que necesitamos un mecanismo de evaporación, ¿no? Entonces vamos a agregar otra regla. En la siguiente regla, cada cierto tiempo, eh, a nuestro arco, bueno, a todos nuestros arcos, vamos a eliminar un porcentaje de la concentración de su feromona. Es decir,
para cada slot de nuestra matriz vamos a restarles una proporción y vamos a multiplicarlo por su concentración, que es tau y subíndice IJ. Y esa cantidad de concentración, pues, lo vamos a denotar como ρ, que está entre el intervalo donde tiene que ser mayor a 0 o 1. Si ponemos 1 a ρ, entonces pues borramos todas las feromonas, ¿verdad? Esto lo hacemos después de que hayan sido aplicadas las nuevas feromonas. Si lo juntamos, se vería algo así. Para cada arco subíndice IJ, en la matriz de feromonas, vamos a quitarle feromonas y luego vamos a agregar las feromonas o la sumatoria de las feromonas de las hormigas que pasaron por ese arco, ¿verdad? ¿Sí se entiende, no? Entonces, si hay dudas me pueden decir. Bueno, siguiente. Necesitamos una función probabilística para la construcción de nuestra solución. Y es que cada hormiga en cada iteración construye su solución de la siguiente manera. Tenemos que para cada arco en nuestra ruta, tenemos la probabilidad de que nuestra hormiga seleccione el arco subíndice, el arco IJ, el cual es el cociente entre el producto de la feromona que posee ese arco por el atractivo del arco. El atractivo del arco, es el inverso del costo. Es decir, si por ejemplo, tiene de costo 2, su atractivo va a ser 0.5. Y eso entre la sumatoria del total de todos los arcos. Y como dije, el eta es el inverso del costo y lo llamamos el atractivo de una ruta. Y tau y j son las feromonas. Entonces, ahí les pongo un ejemplo de cómo más o menos se ve estos parámetros, ¿verdad? En el grafo, ¿verdad? ¿Cuál creen que tenga mejor atractivo para la hormiga? ¿De 1 a 2 o de 1 a 3? Pues es el arco de 1 a 3, ¿verdad? Ujú. Así es. Entonces, cuando se esté calculando la probabilidad de que escoja un vecino, va a favorecer a los que tengan mayor atractivo, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos favorecer ciertos valores, ¿no? Podemos, por ejemplo, favorecer a que la hormiga tenga más, le interese más ir por la cantidad de feromonas más que por el atractivo. Si lo hacemos solo por la información heurística, pues se forma algo así como el heurístico del vecino más cercano, ¿no? Pero nosotros queremos que haya ahí un balance, ¿no? Entonces podemos usar alfa y beta para hacer un impacto a la información heurística o a las feromonas. Esto es para cada arco y para cada hormiga calculamos esta fórmula, ¿verdad? Y por tener un ejemplo numérico, imaginemos que nuestra hormiga se encuentra en el nodo 1 y las probabilidades de que escoja el siguiente nodo está dado por, para que vayas al vecino 2 es de 0.3, para que vaya al vecino 4 es de 0.2, es el más lejos, por eso el que tiene menos probabilidad de ir, ¿verdad? Y para el vecino 3, que es el que tiene menor costo, tiene más probabilidades. Entonces podemos darnos cuenta que las hormigas van a favorecer las mejores rutas, aunque para ponerles un comportamiento en el que no se destaquen en una ruta, pues vamos a usar probabilidades. Muy bien. Entonces,
Así es como modelamos estas tres cosas que vimos en la naturaleza, en nuestras hormigas. Y ahora quisiera mostrarles por medio de un algoritmo, bueno, de un diagrama de flujo, cómo se ve este algoritmo. Este es para el problema de la ruta más corta. El primer paso que tenemos es inicializar los parámetros, ¿verdad? Y también leyendo los datos de la instancia, ¿no? Si hacemos memoria, los parámetros que tenemos y también los matrices que tenemos que calcular son el índice de evaporación, el impacto de feromonas, el impacto de información heurística. Calculamos el costo de los arcos y también las feromonas en los arcos. Al principio en el algoritmo siempre ponemos un 1 en las feromonas de la matriz, ¿verdad? Si no es que ya vienen en la instancia, ¿verdad? En la información de la instancia. El paso 2 es inicializar nuestras hormigas. El número total de hormigas con el que lo denotamos es con K. Y recordemos que las hormigas son un objeto con diferentes atributos, pues hacemos una lista de ellos y ya, ¿no? Podemos, al principio, bueno, pues no sirve de mucho tener muy pocas hormigas. Lo recomendable en ciertas instancias es hasta tener 200, 700, ¿verdad? Un chorro de hormigas. Eh, en el tercer paso nosotros entraremos a un control de flujo for en el que trabajaremos secuencialmente con cada hormiga y vamos a trabajar con ellas. ¿Qué vamos a trabajar? Pues su solución. Por ejemplo, empezamos con la hormiga 1 y vamos a construir solución, es decir, vamos a ir agregándole un vecino, hasta que encontremos el nodo destino, o sea, el nodo de la comida. Hacemos que se mueva claramente con nuestra regla de probabilidad al siguiente nodo. Y cuando terminemos, vamos a seguir con la siguiente hormiga, así hasta que todas nuestras hormigas tengan su solución. Y como estamos usando probabilidad, pues la mayoría va a tener diferentes soluciones, ¿verdad? Después, el cuarto paso, pues es actualizar las feromonas del ambiente, ya que tenemos todas nuestras hormigas. eh, Actualizamos cada arco por medio de nuestra regla de actualización de feromonas. Por cada arco que una hormiga pase, vamos a ponerle el inverso multiplicativo de el costo total. Entonces, entre más hormigas pasen por un arco, más feromona va a tener. Con esto lo simulamos. Y el quinto punto es la condición de término, ¿verdad? Existen varias condiciones de término. Una que se nos puede ocurrir rápidamente es, bueno, a las 1000 iteraciones, la mejor ruta que se encontró, con esa me quedo. La otra es que, bueno, cuando, no sé, digamos, el 90% de las hormigas escoja la misma ruta, entonces terminamos el problema. Pero sí, puede variar la condición de término, ¿verdad? Cuando cuando llega nuestra condición, pues ya damos los resultados. Tenemos que tener en cuenta que este algoritmo es un metaheurístico, es decir, no te asegura darte la mejor solución, pero te da una buena solución con tiempo, ¿verdad? Para el algoritmo del viajero vendedor, es muy parecido, solo que cuando inicializamos nuestras hormigas, nosotros tenemos que darles una lista de nodos que tienen que visitar para que no repitan el mismo nodo. Y construimos la solución, pero la condición aquí es que terminamos nuestra solución cuando nuestra solución tiene tamaño n, es decir, todos los nodos, porque para este problema tenemos que hacer un camino hamiltoniano, ¿verdad?
Y pues se actualizan igual las feromonas. Con el tiempo, el camino hamiltoniano menor, pues va a ser el que va a ser más favorecido con las feromonas. Y con eso ya podemos definir una condición de término y damos los resultados, que es la mejor ruta, ¿no? Una representación de los datos o cómo una hormiga la podemos poner en una tabla de su información. Es, por ejemplo, para la hormiga 1, en la iteración 0, vamos a escoger el siguiente vecino, calculamos por medio de nuestra regla de probabilidad, le asignamos probabilidad y escogemos uno, ¿verdad? Y entonces para la siguiente iteración ya agregamos ese vecino y ahora tenemos el conjunto de los nodos 1 y 2. Volvemos a calcular y ahora tenemos para el 1, 2, 3, volvemos a calcular. Cuando queda solo un nodo, pues tiene probabilidad 1 de ir a ese. Después calculamos el costo total de esa ruta, que es nuestro L, y calculamos nuestro delta T y J, que es el inverso multiplicativo. Y así hacemos también para la hormiga 2, 3 y 4, ¿verdad? Y básicamente así es como funciona este algoritmo. Algo extra es que en el siguiente plot, por ejemplo, se tienen los promedios en el eje Y de las longitudes de las rutas de las hormigas para un problema, en función del número de rutas que se completan, que es en el eje X. En este plot, pues, separa, se ponen diferentes valores para el parámetro de evaporación. Se pone para ρ para igual a 0 para cuando no hay evaporación, 0.1 cuando solo quieres un 1% de evaporación y un 10% de evaporación. Y bueno, no se ve muy bien distinguir las líneas, pero podemos ver que las hormigas se estancan en un promedio de longitud de la ruta, que es de 7.5 si no hay evaporación. Y cuando hay evaporación, pues con el tiempo baja mucho el promedio, ¿no? Empiezan a encontrar mejores rutas cuando hay evaporación. También si ponemos muy exagerada la evaporación, pues se quedan en un término medio, ¿verdad? Así que está muy bien simular una evaporación lenta y no una exagerada. Algunas aplicaciones que, que tienen los algoritmos de colonia de hormigas son el ruteo de vehículos, orden secuencial, asignación cuadrática, scheduling, machine learning, ruteo de redes, bastantes, ¿no? Por eso digo que me siento muy verde en este tema porque yo estoy así en el principio, ¿no? Y sobre todo porque estoy hablando de un trabajo que fue publicado en el 2000. O sea, en el 2000 ya llevaban todo este avance, imagínense ahora. Y pues el libro que utilicé para estudiar es Ant Colony Optimization de Marco Dorigo y Thomas, ahí discúlpenme, Stutzler, sí, que fue sacado en el 2002. Y es un librazo, la verdad. Se los recomiendo si quieren estudiar en esto, ¿verdad? Y como última sección, quisiera mostrarles un video en el que un chavo se puso a estudiar este tema y se puso a simular el problema. Entonces, me gustaría mostrárselos en un video, pero mi pregunta es si lo escuchan. ¿Escuchan este video? Ujú. Sí. Sí. ¿Se escucha? Ok, voy a poner nomás 7 minutos, porque en este video trata sobre simulación de hormigas y de otros tipos, ¿no? Entonces yo solo quiero el de las hormigas y lo voy a poner.
Bueno, si ahí están hablando, no se escucha nada. ¿Perdón? Que si están diciendo algo, la verdad yo no escucho nada. Ah, no se escucha el video entonces. ¿No? Es que ahora que pusiste sí se escuchó, pero ahorita si están diciendo algo, no lo escucho. Ah, es que sí tiene audio y está hablando. ¿Cómo pondré audio en la computadora? A ver, denme un segundo. Ah, incluir sonido de la computadora, ahí está. Which ¿Se escucha recursively ahora? generates all the Ahora sí. possible solutions to this problem. And Gracias. each of these Gracias. solutions is evaluated in this function over here, simply by calculating the length of the path and then saving it if it's the best one found so far. So for these 12 towns, let's try running the program, and it only takes a second or so to crunch the numbers, and here we have your optimal cabbage route. But now, let's say that a new town crops up over here, which you obviously want to visit as well. So let's run the program again. This time, it's taking a lot longer to figure out the answer. The trouble is, the number of unique solutions is equal to the number of points minus 1 factorial, divided by 2. So with 3 towns, there's just one solution, but by the time we get to a modest 20 towns, there's already something outrageous like 60 quadrillion possible solutions. Even with much more sophisticated algorithms, it's very expensive and often just completely infeasible to find the optimal solution. And so a lot of interesting techniques have been developed for finding something close to perfect very quickly. As I was reading up on these a little, I became intrigued by one approach in particular, ant colony optimization, which is inspired by the foraging behavior of, you guessed it, ants. Essentially, how it goes is we place a virtual ant at one of these towns, which then needs to pick a new town to travel to that it hasn't visited yet. The ant would prefer some place nearby, so I'll calculate each town's desirability as 1 over the distance raised to some power. The higher that power is, the more strongly the ant will prefer the nearby towns. It'll make its final decision at random, but the probabilities are weighted based on that desirability value. So let's watch our adventurous little ant on its mission. Now that it has visited every town, we can retrace its steps to see the path that it took. It's not a fantastic path, but solving the entire problem is a lot to ask of one tiny ant, so let's give it some friends to help it explore. Once they've all finished their journeys, what we'll do is score each of their paths by how good they are, and these will act like pheromone trails, as the analogy goes, to help guide the next round of ants. So ultimately, each ant chooses the next town in its path probabilistically based on the distance to the town and the strength of the pheromone trail there. In that way, each new group of ants explores random variations of the best paths found so far, and any improvements are reinforced thanks to the pheromones. Let's try run this new approach on those 20 towns from earlier to see if it actually works. I've slowed the simulation down so we can get an idea of how the pheromone trails change over time, and here it's already settled into a really good looking path. It took about 50 ants a split second to find this, which is a nice improvement from the 6 centuries we were facing before, although of course the trade-off is we have no assurance that this is actually the best possible solution. Just for fun, and please try to contain your excitement, I'm going to ramp this up to 100 towns. Here again, I'm showing a slowed down view of the pheromone trails, but it's maybe interesting as well if I run it again, and instead display the best path the ants have found so far, so we can see how that develops over time as well. So I think this is a really cool algorithm. The only slightly annoying thing is there are a number of parameters for controlling the simulation, and it does take a bit of trial and error to find values that work well for a given problem. Anyway, this has got me interested in playing around with a less practical but more sort of fun visual simulation of ants. So I started by making a simple flat ant graphic and brought it to life a little with a crude walk animation.
I then imported it into Unity, but something went terribly wrong in the process. And the result was mildly terrifying. I got it working in the end though, and wrote some code to make it follow this green dot around, which is going to represent the ant's food source. Here's the ant's code as it stands right now, and I want to modify this quickly to get the ant to wander about on its own. I'll try achieve this by simply nudging the desired direction by some random vector each frame, and let's see how that looks. This ant is too indecisive and not making much progress in its life, but I can turn the wander strength way down, and now it's exploring its surroundings quite nicely. I think the next step should be for the ant to be able to sense food if it's nearby and pick it up. So I've added some lines of code for handling that, and let's test this with just one ant to start with. That's working well, I think, so now I'll test this with a bunch of ants. The ants shouldn't just greedily keep all the food they find for themselves though, they need to take it back home to support the colony. I really don't know much about ants, so I did a little research about how they even find their way home. It turns out they're smarter than I'd imagined. For example, beyond recognizing landmarks, which is pretty impressive, some desert-dwelling species are apparently able to combine directional information from polarized light with distance information from essentially an internal pedometer to calculate a straight path back home. I'd like to keep things simple though, and have all navigation done via pheromones. So inspired by this really cool video that I came across, I'm going to have the ants use two types of pheromones. This blue one they'll lay down when leaving their home to search for food, and then if they actually find food, they should turn around and follow the blue pheromones home, while laying down these red pheromones to try recruit other ants to the food source. They're not doing a great job at the moment, but that's not their fault. I haven't actually implemented the pheromone following yet. So for that, I'm going to ask each ant to sample 3 regions in front of it. And based on the concentration of pheromones it detects in these regions, it will either turn left, keep moving forwards, or turn right, plus a little bit of random turning still on top of that. I think this is a nice simple way of handling it, which I actually came across in this paper which describes an approach to that problem we looked at the start of the video, inspired by slime molds of all things. It's quite intriguing, so I might come back to it, but for now I'll just be borrowing this little sensory scheme for the ants. Here's the actual code for it, and as you can see down here, I've made the pheromones lose strength over time to sort of mimic the effect of evaporation. I'd really like the pheromones to also diffuse outwards over time, but I'm not quite sure how to handle that yet. Anyway, let's give this a quick trial run with a handful of ants. Okay, it seems to be working roughly how I intended, so next up I want the ants to be able to avoid obstacles, or at least not simply walk right through them. So I've spent a bit of time writing some dubious collision detection code, which does nevertheless seem to be getting the job done. I then wanted to generate some sort of map like one of these from this ancient tutorial series of mine. I have a strong aversion to my old code though, so instead of reusing that project like a reasonable person, I began re-implementing it all from scratch. After several hours work, however, I came to the realization that my new code is not so great either. Fast forwarding through some frustration, I eventually did get it working, and I also added a brush that I could easily paint in obstacles or carve out little passageways. Come to think of it, I could have just taken 2 minutes to draw this in Paint, but anyway, I ended up making this map for the ants, and I wrote a simple spawner script to scatter some clumps of food about the place. And so, with all this set up, let's unleash 500 ants from their nest and see what they get up to.
Over on the right, the ants have collected that entire food cluster, but they'll keep returning there for a while still, until the pheromone trail has finally evaporated. Real ants are vastly more sophisticated than what I'm simulating here, of course, and in this situation, for example, I read that phero ants have been found to actually deposit repellent pheromones when a resource has been depleted, to discourage future ants from that trail. This has been fun to play with, and there are many things I'd still like to try out, but my attention has been sidetracked. Y bueno, hasta ahí. Y con esto termino la presentación. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Y si hay preguntas, pues soy todo oídos. Pues gracias, Joaquín. Yo creo que no, al menos esta, digamos, plática podría servir como la motivación. Llamar atención a una técnica que tal vez no fue presentada suficiente ni en los cursos, ni al menos en nuestro, digamos, ciclo de presentaciones. Chicos, ¿algunas preguntas, comentarios? Bueno, hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uriel? Oye, me gustó mucho tu presentación, está muy interesante. Gracias. Oye, y quería hacerte una pregunta. ¿Por qué te inclinaste por este tipo de métodos? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, yo estudié, aunque yo vengo de físico-matemáticas, yo estudié una carrera que se llama Animación y Multimedia Digital. Entonces, yo venía mucho de este contexto de hacer videojuegos y me fascinó el concepto de hacer una inteligencia artificial para una hormiga y decidí estudiarlo. Por eso me... Ok. Oye, y una pregunta, por ejemplo, para el camino más corto, no sé, ¿lo has comparado con un algoritmo como el Dijkstra, por ejemplo? Sí, el Dijkstra funciona mucho mejor claramente que este, solo para redes pequeñas, digamos de unos 30 nodos, pero a medida que va creciendo el grafo, la colonia de hormigas se vuelve mucho mejor para tener una solución buena, ¿verdad? Sí. Oye, y por ejemplo, para el camino, el TSP, Sí. creo que está el algoritmo este que se llama Concord, ¿no? Ajá, ajá. ¿Sí lo has comparado? No he leído una comparación. Entonces Sí, te lo dejo pendiente, esa respuesta. sí. Órale, bueno, pues mira, estos métodos pues son interesantes y abren mucho la imaginación para encontrar soluciones como que ayudan como que a salir de repente uno está pensando cosas en optimización de manera muy dura y estos ayudan como que a refrescar la mente, ayudan a imaginar, ¿no? Posibles alternativas. No, pues muy padre tu exposición y pues gracias, Joaquín. No, Sí, en efecto, yo creo que en esta analogía con cosas que pasan en naturaleza es muy importante encontrar un balance, porque si los miembros, por ejemplo, de esta comunidad son demasiado inteligentes, tal vez la solución no se encuentra más rápida. Sin embargo, es bastante difícil de manejar unidades inteligentes como nosotros. Entonces, en este sentido, los hormigos es un cierto resultado de un balance entre inteligencia máxima e inteligencia mínima, ¿sí? Porque son suficientemente inteligentes para lograr objetivos de optimización, pero los movimientos no son tan pesados, son bastante sencillos. Entonces, esta tal vez es la razón por qué estos métodos son tan populares. Así. y si me permite agregar, hay muchos. Hay otro que se llama colonia, pero de abejas, enjambre de abejas. Hay de todo lo que pueden imaginar. La gente se pone a observar comportamientos en la naturaleza y trata de modelarlos. No los he podido leer a profundidad todos, pero me gustaría en un futuro.
Ну, excelente. Yo creo que, mira, no, a mí me parece que es muy padre que no hay un cierto, ¿cómo se llama?, comunicación científica entre los alumnos del programa. Esta es nuestra meta como los profesores, crear una comunidad que busca cosas interesantes y comparta con todos. Así vamos a progresar todos, inclusive los tontos profes podrían mejorar su digamos, nivel de conocimiento también. Porque obviamente ustedes son más modernos, saben cosas más interesantes. Nosotros ya somos, ¿cómo se llaman? Clásicos, entre comillas. Pero valdría la pena tener una sangre fresca en esta comunidad. Bien, entonces, algunos otros comentarios, preguntas por parte de alumnos doctorales. Yo nada más quería hacer un comentario. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, hola Joaquín. A mí también me gustó mucho tu presentación y será porque estoy haciendo ahorita mi artículo, pero igual todo lo que escucho o veo siempre lo trato de relacionar con el tema que yo traigo, que son las redes neuronales. Y me llamó mucho la atención eso que mencionaste de el sistema de evaporación que tiene este modelo, porque pues igual yo nada más había escuchado que lo que utilizaban las hormigas eran las feromonas y eso es, y siento que se relaciona mucho con el mismo método que se tiene en las redes neuronales, que es también para evitar como que la complejidad, tenemos un umbral para dejar caminos, o sea, y esos ya no se utilizan, solamente se utilizan los más transitados. Entonces, creo que tu analogía también me ayudó muchísimo a entender un poquito más la parte mía, entonces ahí nada más quería comentar eso. Perfecto, excelente. Es lo que queremos que obtener, en fin. Algunos otros, digamos, comentarios, sugerencias, ligaciones raros, interesantes. Yo nada más tenía una duda. Mencionabas que la forma en cómo las hormigas seleccionaban como que el nodo al que se van a mover es similar al vecino más cercano. Eso a veces implica muchas operaciones, porque pues sí tiene que estarse comparando con un montón de nodos, dependiendo del grafo, ¿verdad? No sé qué tan... también no sé si hayas hecho una comparación con una heurística de las clásicas para ver qué tan diferente es computacionalmente, ya sea en tiempo de cómputo o en memoria, con las clásicas, no sé, genéticas. Sí, bueno, en efecto es muy pesado computacionalmente calcular una probabilidad para, no sé, digamos, tenemos una instancia de 200 nodos, calcular para los 200 nodos, pues es una salvajada, ¿no? Lo que hacen en futuros, porque el que yo les mostré es el más temprano de los algoritmos que salió para la colonia de hormigas. Lo que hicieron después, para mejorar la complejidad, fue tener una lista de candidatos restringida, ¿verdad? En el que ponían digamos, un umbral, un porcentaje, agarrabas un porcentaje de los vecinos y por medio de información heurística elegías, digamos, solo 20, ¿no? De 200 nodos que tenemos, solo elegimos 20, los que están más cercanos, por ejemplo. Y ahí sí calculábamos las probabilidades. Y otra cosa que utilizamos para mejorar la complejidad es que pusimos, ¿no? Que las hormigas ponen feromonas a toda la matriz, ¿no? A todos los grafos. Pero se encontró que es mejor solo ponerle feromona a la mejor ruta. Y ponerle como una feromona, pero no que te sea atractivo seguirla, sino al contrario, que no te quieras meter a esa ruta. Y eso ayudó bastante en la complejidad computacional, sí. Pero ya no hablé de eso porque ya tardaría muchísimo, ¿verdad? Sí, en términos sencillos, generar un olor feo para que nadie pase por este camino. Algo así. Sí, así es. Bueno, ¿algunos otros comentarios? No, otra vez, yo quiero agradecer, Joaquín, por la presentación. En efecto, no, ya es, digamos, hora de terminar nuestro curso de divulgación.
Si alguien, digamos, quiere compartir con nosotros algo, en teoría podemos que reunirse nosotros en el próximo lunes. Pero en caso contrario, si todos son contentos con la terminación del curso hoy, en día 23, ya podemos que terminar y no, yo quiero agradecer a todos por su participación, creo que fue bastante divertido, no fue aburrido, yo creo que no logramos el nivel adecuado correspondiente al curso de divulgación, ¿sí? Entonces, como siempre, todas sean pasadas. Me voy, yo no puedo, digamos, ¿cómo se llama? Calificar todas al nivel de 100, sí, porque, digamos, nuestra sesión académica me mata por esto. Entonces, no, mi modo, digamos, de distinguir entre, digamos, 25, 95 y 100 es algo como esto. Los primeros que se escoja, digamos, presentar sus temas entre los pioneros, digamos así, los que presentan sus temas en inicio, digamos, del curso, ellos van a tener una cierta preferencia. Más o menos esta razón, pero la varianza no sea tan grande. Como ya fue dicho, lo mínimo sería 25, lo máximo sería 100, como siempre. Entonces, me voy a compartir, no creo que en esta semana con ustedes las calificaciones. Si alguien está de desacuerdo, podemos que platicar y no buscar las soluciones, así, de modo iterativo, porque todavía hay tiempo para subir calificaciones en CS. Ok, algunas preguntas. Entonces, sobre el próximo clase. Hoy sería el último día de la clase o sea alguna otra presentación para el día 30. ¿Hay voluntarios? No, Doc, yo creo que está bien que hoy sea el Está último. bien terminarnos hoy. Ok, entonces como ya fue prometido, entonces en transcurso de la semana me voy a compartir con nosotros, digamos, calificaciones tentativas y si habrá algún, digamos, desacuerdo, estoy dispuesto de responder. Bueno, entonces con esto terminamos. Gracias otra vez a todos. Suerte en sus actividades científicas, al menos. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Gracias, Chao, doctor. chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor Joaquín, gracias. Bye, chicos. Gracias, bye.